El baloncesto universitario ha sido históricamente una plataforma para los futuros grandes de la NBA. Año tras año, los jugadores más dominantes de la NCAA suelen dar el salto al profesionalismo, como selecciones altas en el draft. Sin embargo, hay casos excepcionales donde el talento universitario no se traduce en un lugar asegurado en la NBA, y Zach Edey parece ser uno de ellos. Hoy revisaremos su caso, pues esta estrella universitaria en su transición a la NBA ha generado un importante debate. A pesar de su dominio absoluto en la NCAA, su proyección como jugador NBA ha estado llena de incógnitas. En 2023, Edey fue reconocido como el mejor jugador del baloncesto universitario, un logro que repitió en 2024, uniéndose a una élite de jugadores históricos. Solo Bill Walton y Ralph Sampson han conseguido ser MVP en múltiples temporadas. Muchos analistas han reducido su impacto a su tamaño, pero los números desmienten ese argumento. Si tomamos a todos los pivots cercanos a 2,24 metros en la NCAA, sus promedios han sido inferiores a los de Edey. Sin embargo, la historia reciente ha sido cruel con los jugadores universitarios dominantes. Oscar Tshiebwe, MVP en 2022, ni siquiera fue seleccionado en el draft. Luka Garza, MVP en 2021, promedió 24 puntos con 44% en triples, pero solo fue pick 52 en segunda ronda. Ambos terminaron en contratos de 2 vías, alternando entre la NBA y la G-League. Pero Edey no es un caso común. Cuando se analizan las mejores temporadas individuales de hombres grandes en la NCAA, todos comparten 3 características. Terminaron en el Salón de la Fama. Fueron primera elección del draft. Promediaron más de 24 puntos, 12 rebotes y un 60% en tiros de campo. Edey también ha cumplido con estos criterios. Sin embargo, en un draft considerado el más débil en años, no es una selección de primera ronda. En otra era, sería la elección número 1 sin discusión. Los MVP siempre fueron elecciones número 1. Desde 1956 hasta 2000, los jugadores dominantes en la NCAA siempre terminaban siendo los primeros seleccionados del draft. De los 11 jugadores que fueron MVP y elegidos en el draft, 10 fueron seleccionados en el primer puesto. Tiene toda la lógica. La única excepción fue Marcus Camby, quien cayó al segundo lugar. Y así ha sido durante décadas. Si eras el mejor jugador universitario, automáticamente eras la primera elección. Todo ha cambiado en este siglo XXI. Desde el año 2000, solo 3 jugadores que jugaron más de un año en la NCAA han sido seleccionados como pick número 1. 4 jugadores fueron primera elección directamente desde la escuela secundaria, antes de que la NBA prohibiera esta vía en 2005. Si Edey hubiese jugado en otra época, tendría que haber sido la primera elección del draft los 2 años. Su problema no es el talento ni los números. Su problema es el contexto de la NBA en los últimos tiempos. En estos momentos, ser un jugador de último año en la NCAA es visto como una desventaja. Existe la idea preconcebida de que, si realmente fueras un talento élite, ya deberías estar en la NBA. Los analistas argumentan que Edey dominó porque jugó 4 años, sugiriendo que si todos los mejores jugadores universitarios se quedaran ese tiempo, él no hubiese destacado tanto. Pero este argumento ignora su evolución única. Edey no jugaba baloncesto antes de su 3er año de secundaria. Su ascenso ha sido meteórico. Ha mejorado cada temporada y sigue desarrollando su juego. A pesar de su juventud, está alcanzando su mejor versión, y su crecimiento podría continuar en la NBA. Si hubiese jugado desde los 10 años como otros prospectos de élite, ¿hasta dónde habría llegado? Mira el video hasta el final para no perderte nada. Tenemos una tremenda sorpresa para ti. Cuando Zach Edey tuvo su primera oportunidad como estudiante de primer año en Purdue, no la desaprovechó. En su debut contra Liberty, anotó 19 puntos en solo 15 minutos, con un impresionante 9 de 10 en tiros de campo. Desde el primer partido, quedó claro que tenía potencial para marcar la diferencia. Pero su primera temporada fue irregular. En el torneo de la NCAA enfrentó a North Texas y no anotó ni un solo punto en 15 minutos. Purdue fue eliminado, cerrando su año de novato con un sabor amargo. En 2021, Edey fue convocado para jugar con la selección nacional de Canadá en la Copa Mundial Sub-19 de la FIBA. 3 jugadores dominaron el torneo. Victor Wembanyama, considerado el mejor novato de la NBA. Chet Holmgren, impactante hombre grande en el juego actual. Zach Edey, aún en la NCAA, pero con estadísticas impresionantes. Los números lo dicen todo. Wembanyama, 14 puntos, 7,4 rebotes, 5,7 bloqueos, 45% en tiros de campo. Holmgren, 11.9, 6.1 rebotes, 2.7 tapones, 62% en tiros de campo. Edey, 15.1 puntos, 14.1 rebotes, 2.3 tapones, 56% en tiros de campo. Edey tuvo la mayor eficiencia del torneo, superando a las futuras estrellas de la NBA. Zach Edey nunca enfrentó a Wembanyama, pero sí a Holmgren en la semifinal contra EEUU. Holmgren,
12 puntos, 8 rebotes, 6 tapones. Edey, 16 puntos, 16 rebotes, 3 bloqueos. Estados Unidos ganó, pero Edey dominó el duelo individual. A pesar de sus números, su impacto aún no era tomado en serio en el draft. Edey pudo haberse declarado, pero a sus 19 años, la NBA no lo consideró listo. Decidió regresar a Purdue, se convirtió en titular y mejoró su desempeño en la Big Ten. Pero todavía no era la estrella del equipo. Jaden Ivey y Trevion Williams lideraban Purdue, y cuando el equipo perdió contra St. Peter's, la culpa no recayó en Edey. Pero todo cambió en la siguiente temporada. En la temporada 2022-23, Edey se convirtió en el mejor jugador del baloncesto universitario. 22.3 puntos, 12.9 rebotes, 2.1 tapones, 60% en tiros de campo. Lideró Purdue con récord de 29-6, ganando el título de la Big Ten. Ganó el premio al jugador del año por unanimidad. Nadie discutía que era el mejor hombre grande de la NCAA. Entonces, ocurrió la mayor humillación de su carrera. Purdue era favorito para ganar el título, pero todo se derrumbó. En una de las mayores sorpresas de la historia, perdieron contra Fair Lake Dickinson, convirtiéndose en el segundo equipo número 1 en perder contra un número 16. Edey pasó de MVP a cuestionado en un solo partido, por lo que decidió regresar a la NCAA. Después del desastre en March Madness, Edey se declaró para el draft. Participó en el proceso, apareció en algunos pronósticos como selección de segunda ronda, pero en la fecha límite decidió retirarse y volver a Purdue. Muchos lo vieron como un fracaso, pero su historia aún no había terminado. Edey fue convocado por Canadá para jugar en la Copa Mundial de la FIBA. El equipo incluía estrellas NBA como Shai Gilgeous-Alexander, Dillon Brooks y Ericha Barrett. Zach era el único jugador universitario en el equipo. Aunque tuvo pocos minutos, en su único partido con tiempo, anotó 12 puntos en 6 de 6 tiros. Además, participó en la histórica victoria de Canadá sobre EEUU para ganar el bronce. Con esa experiencia, Edey volvió a Purdue más confiado que nunca. Ahora promedió 24,4 puntos, 12,1 rebotes y 2,3 tapones con 62% en tiros de campo, y lleva a Purdue a otro título de la Big Ten. Pero para muchos, Edey seguía siendo un misterio. Si te está gustando el video, déjame un super like. La percepción sobre Zach Edey cambió en 2024. Siempre se le consideró uno de los mejores jugadores universitarios, pero en March Madness, su equipo siempre terminaba eliminado por una historia de Cenicienta. En 2024, todo fue diferente. Como estudiante de último año, sabía que debía dejar su huella y llevar a Purdue al Final Four para consolidarse entre los grandes. Desde el primer partido, Edey dejó claro que quería redefinir su legado. Contra Grambling State y Utah State, logró una de las actuaciones más dominantes en la historia del torneo. Fue el primer jugador desde 1995 en registrar 50 puntos y 35 rebotes en el primer fin de semana. Pero no había terminado. En el Sweet 16 contra Gonzaga, anotó 27 puntos y 15 rebotes. En la Elite 8 contra Tennessee, explotó con 40 puntos y 16 rebotes, llevando a Purdue al Final Four por primera vez en su historia. Era su oportunidad de consolidarse como una leyenda universitaria. Estaba viendo a Edey enfrentarse a NC State y DJ Burns. Para su propio estándar, tuvo un partido discreto, pero aún así logró 20 puntos y 12 rebotes con un 9 sobre 14 en tiros de campo. Purdue ganó por doble dígito y avanzó al juego por el campeonato. Ahora tenía la oportunidad de cementar su legado. Si ganaba el título, se convertiría en una leyenda inmediata. Desde el inicio del partido, Edey mostró destellos a los Shaquille O'Neal en su mejor versión. Dominó la ofensiva, atrapó tableros y desvió tiros en la pintura. Al finalizar el juego, terminó con 37 puntos y 10 rebotes. Pero él era solo un soldado contra un ejército. UConn era simplemente imparable. Ganaron el campeonato 75-60, arruinando el sueño de Edey. Vencer a UConn era una misión casi imposible. Ganaron el título con márgenes históricos. Si Edey hubiera logrado vencerlos, su lugar en la historia universitaria habría cambiado por completo. Podría haber estado en el Monte Rushmore de los grandes pivots universitarios. Pero la realidad es que se unió a nombres como Shaq, Wilt y Hakeem, quienes dominaron la NCAA, pero nunca ganaron un título. Fue históricamente grandioso en la temporada regular y aún mejor en March Madness. Promedió 29,5 puntos y 14,5 rebotes, con un 64% de acierto en tiros de campo. Sin embargo, sin un título, su lugar entre los inmortales quedó en duda. Las fortalezas de Edey como prospecto son su tamaño y físico incomparables. No ha tenido nada que perder comparándolo con jugadores tan altos de la NBA como Boban Marjanovic y Victor Wembanyama, y Edey mide lo mismo, 2.24 metros. Además, pesa 136 kilos, lo que lo ha convertido en uno de los jugadores más pesados de la liga. No ha habido nadie que pueda igualar su físico en la NBA. Chet Holmgren y Wembanyama son altos,
pero demasiado delgados. Otros son fuertes, pero más bajos. Edey tiene un tamaño único que cambia la dinámica del juego. En relación a su habilidad ofensiva, anotar ha sido fácil para él gracias a su gancho y movimientos en el poste. Antes, evitaba usar su mano izquierda, pero se ha estado sintiendo más cómodo, lo que lo hace más difícil de defender. Si falla un tiro, es probable que recupere el rebote ofensivo y anote de nuevo, pero en la NBA los defensores son más físicos y móviles. Por otro lado, su capacidad para tomar rebotes ofensivos es impresionante. En las últimas temporadas, promedia 5.1 rebotes ofensivos por partido. Eso significa que el 40% de sus rebotes son en ataque. Si anota 68% de sus tiros cerca del aro y consigue 5 intentos extra por partido, eso equivale a 7 puntos extra por noche. Estos puntos pueden ser la diferencia entre ganar o perder. El problema defensivo y su impacto en la NBA puede ser otro tema relevante, a 2,24 metros. Edey bloqueará tiros y será un ancla defensiva, pero sus limitaciones estarán ahí para que los equipos rivales lo exploten. No va a defender en el perímetro ni seguir a jugadores rápidos. Será un objetivo en el pick and roll constantemente. El mayor debate es si sus fortalezas pueden compensar sus debilidades en la NBA. Si logra adaptarse, podría convertirse en una pieza dominante. Si no, su carrera podría ser breve en la liga. ¿Y tú cómo ves las posibilidades de Edey? ¿Crees que puede dar juego en la NBA y competir contra jugadores más ágiles? Déjame tu opinión en los comentarios. Para sobrevivir en la liga, Edey probablemente deberá jugar en cobertura de caída, lo que significa evitar salir al perímetro y enfocarse en proteger el aro. Esta es una estrategia efectiva, pero también un punto que los jugadores inteligentes de la NBA pueden explotar. Su desempeño en la Copa Mundial de la FIBA ofreció pistas sobre cómo se adaptará a la defensa en la NBA. En una jugada clave se enfocó en Tyrese Haliburton, un base rápido y ágil. Haliburton esperó pacientemente a que Edey moviera los pies antes de acelerar y pasarlo. Pero Edey recuperó terreno, evitando una bandeja fácil. Este tipo de ajustes serán fundamentales para que su defensa sea efectiva en el siguiente nivel. Para atacar a Edey, Austin Reeves usó la misma estrategia en el Mundial. Primero, enfrentó la cobertura de Edey, quien lo obligó a tomar una decisión difícil. Pero en la siguiente jugada, Reeves se ajustó. En lugar de atacar directamente, prefirió lanzar un floater sobre la defensa de Edey. Así es como los jugadores NBA lo atacarán constantemente. Flotadores y tiros de media distancia, evitando llevar el balón hasta el aro. La clave defensiva: ¿es una desventaja o una fortaleza? Según LeBron James y J.J. Redick, los jugadores ofensivos han alcanzado un nivel donde es imposible detenerlos completamente. La clave de la defensa es decidir qué tiro estás dispuesto a conceder. Si los equipos optan por ceder el tiro de media distancia, Edey se convierte en un activo defensivo en lugar de una debilidad. Brook López y Rudy Gobert han demostrado que esta estrategia puede funcionar en la NBA. Los Milwaukee Bucks ganaron un título con López jugando en cobertura de caída. Y Gobert ha sido una fuerza defensiva histórica con esta misma estrategia. Edey no necesitaría cambiar múltiples posiciones, solo necesita proteger el aro. El potencial ofensivo de Edey es claro. No ha sido un anotador de 20 puntos por partido desde el poste, pero su juego podría evolucionar si desarrolla un fadeaway o un tiro de tablero, como Tim Duncan. Los tiros libres suelen ser un indicador clave del potencial de tiro, y Edey ha tenido un sólido 71% de efectividad, con más de 11 intentos por partido. Esto sugiere que su mecánica de tiro puede expandirse en la NBA. Uno de los eventos más impactantes en el Draft Combine fue la actuación de Edey en los ejercicios de tiro. Finalizó segundo en tiros desde el drible en el ejercicio de triple. Asimismo, terminó entre los 5 mejores en casi todas las pruebas de tiro. Ningún cazatalentos esperaba esto. Además, desmintió la narrativa de que sería el jugador más lento de la NBA. Registró tiempos más rápidos que Donovan Clingan y Alex Sarr en ejercicios de agilidad. Sus debilidades han sido exageradas y su evolución sigue desafiando las expectativas. Históricamente, los jugadores pequeños han sido subestimados, pero algunos rompieron el molde. Moxie Bogues jugó por años en la NBA con 1,60 metros. Spot Webb ganó un concurso de clavadas con 1,70 metros. Isaiah Thomas fue finalista para el MVP con 1,75 metros. Si la NBA ha aceptado excepciones para jugadores bajos, ¿por qué no haría lo mismo con jugadores altos? Edey podría ser una de esas excepciones. De cualquier forma, más tarde te daremos un adelanto. La verdadera pregunta no es si puede jugar en la NBA. La pregunta clave es: ¿puede ser lo suficientemente eficiente ofensivamente para justificar su lugar en la cancha mientras protege el aro? Si logra esto, no hay razón para que no tenga un rol sólido en la liga. Su mentalidad de querer demostrar que sus críticos están equivocados lo ha impulsado en la universidad. En la NBA tendrá aún más motivación. ¿Se subestima demasiado el baloncesto universitario? La mayoría de los jugadores de la NBA siguen saliendo de la NCAA.
Sin embargo, los cazatalentos han comenzado a descartar a los mejores jugadores universitarios antes siquiera de que tengan una oportunidad en la liga. No debería ser así, pero lo es. Los últimos 6 MVP han sido jugadores de la zona interior. La última vez que esto ocurrió fue hace 50 años. Además, los últimos 3 MVP han tenido la mayoría de sus intentos de tiro dentro del área, lo que muestra que todavía hay espacio para los pivots dominantes. Por cada Embiid seleccionado en el top 3, hay un Jokic descubierto en la segunda ronda. Zach Edey fue seleccionado con la 9ª elección del draft de la NBA 2024 por los Memphis Grizzlies, convirtiéndose en una selección de lotería. A pesar de las dudas iniciales sobre su adaptación al juego profesional, Edey tuvo un impacto inmediato en su temporada de novato. Durante la temporada 2024.25, Edey promedió 9.2 puntos, 8.3 rebotes y 1.3 bloqueos por partido, con un sólido 58% en tiros de campo. Su presencia en la pintura y su capacidad para dominar los tableros fueron fundamentales para el equipo. Su destacada actuación le valió un lugar en el NBA All-Rookie First Team, junto a otras promesas como Stephon Castle, Zachary Risacher, Jalen Wells y Alex Sarr. Notablemente, Edey y Wells hicieron que los Grizzlies fueran el primer equipo con múltiples integrantes en el All-Rookie First Team desde la temporada 2019-20. Además, Edey estableció un récord en la franquicia de los Grizzlies para un novato al capturar 21 rebotes en un solo partido contra los Detroit Pistons el 5 de abril de 2025, superando la marca anterior de 19 rebotes establecida por Bryant Reeves en 1996. Con este reconocimiento y sus logros, Edey ha demostrado que su evolución sigue desafiando las expectativas, y su futuro en la NBA aún tiene mucho por revelar. Zach Edey ha demostrado que su impacto va más allá de los números. Dominó la NCAA, redefinió March Madness y sigue desafiando las expectativas en su camino a la NBA. Su evolución constante y mentalidad competitiva lo convierten en una apuesta intrigante para cualquier equipo. ¿Será una excepción entre los gigantes? Solo el tiempo dirá. ¿Crees que Zach Edey merece más reconocimiento en la NBA? Déjamelo en comentarios y suscríbete para más contenido épico. No olvides dar un like si te gustó esta historia, todavía tenemos muchas más para mostrarte. Y ahora para cerrar, lo mejor de Zach Edey en acción. Disfrútalo.